Domingo, 15 de agosto de 1971, 9 de la noche en Estados Unidos. La televisión interrumpe la emisión de Bonanza, que era el programa más visto del país, para dar paso a un mensaje del presidente. Richard Nixon anuncia que a partir de ese momento Estados Unidos suspende la convertibilidad del dólar en oro y usa una palabra concreta para describirlo: temporalmente. Han pasado 55 años, sigue suspendida. Aquella noche se rompió un vínculo que llevaba siglo y medio organizando el dinero del mundo, pero lo más curioso es la forma en la que se hizo eso. No hubo un tratado, no hubo conferencia internacional, no hubo un plan alternativo esperando en un cajón, simplemente se cortó la cuerda y el sistema siguió funcionando, sin ancla, sin respaldo y sin que nadie hubiera diseñado lo que venía después. El billete que llevas ahora mismo en la cartera no está respaldado por nada físico. No hay oro, plata ni un almacén lleno de cosas. Su valor viene de otra cosa. Y eso que a estas alturas nos parece lo más normal del mundo, es un experimento que solo tiene 55 años de historia, menos que tu abuela probablemente. Y hoy os voy a contar cómo se construyó el sistema monetario que usamos y sobre todo os voy a enseñar algo que seguramente os va a sorprender. La mayoría de los sistemas no estaban planeados. Inglaterra eligió el oro porque era lo que tenía en la caja. Alemania pudo entrar gracias a una indemnización de guerra. Y el dólar acabó en el centro del mundo básicamente porque en 1948 era el único que tenía metal. Es decir, al contrario de lo que muchos pensamos, no hay alguien con unos hilos diseñando el orden desde arriba. Simplemente se alinearon los astros para que así sea. Y en este vídeo lo vamos a ver. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. En 1545 los españoles encontraron en el altiplano boliviano la mayor concentración de plata que se ha descubierto nunca. Y durante el siglo siguiente esa montaña bombea metal hacia Europa a un ritmo que no tenía precedentes. ¿Cuánto? El economista Earl Hamilton reconstruyó en 1934 los registros de la Casa de Contratación de Sevilla, que era la aduana por donde entraba todo, y calculó que el volumen de plata registrado se multiplicó por 20 entre 1520 y el 1600. ¿Y qué pasó con los precios españoles en ese mismo periodo? Se cuadriplicaron. Vamos, que España encontró la mayor mina de dinero de la historia y consiguió arruinarse con ella. Pero ojo, no solo se dispararon los precios españoles, los precios ingleses también se dispararon, se multiplicaron por 6 entre 1500 y 1650, y eso que Inglaterra no tocaba de forma directa la plata americana. ¿Y cómo pasó? Por el comercio. Indirectamente la plata acabó inundando a todo el mundo, y eso tuvo un efecto devastador sobre el sistema monetario de antaño. Durante los 3 siglos siguientes, casi toda Europa funcionó con un sistema llamado bimetalismo. Y es un sistema que estaba condenado desde el primer día. ¿En qué consistía? Muy sencillo. El gobierno decía por ley cuántos gramos de plata valía un gramo de oro. En Francia, por ejemplo, la relación oficial era de 15:1. ¿Y cuál es el problema? Pues que un gobierno puede decretar lo que quiera, pero no puede decretar cuánta plata te va a aparecer en Nevada el año que viene. Si de repente se descubre un yacimiento enorme, la plata se abarata en el mercado real, mientras la ley sigue diciendo que vale lo mismo. Y cuando eso pasa, se activa un mecanismo que descubrió Thomas Gresham en el siglo XVI. Y imaginad que la ley dice que vuestra moneda de oro y vuestro montón de monedas de plata valen lo mismo. Pero en el mercado sabéis que el oro vale mucho más. ¿Con cuál pagáis en la tienda? Con la plata, obviamente. Y el oro al colchón. El resultado es que la moneda buena desaparece de la circulación y solo circula la mala. A Francia le pasaba constantemente durante el siglo XVIII. Cada vez que su relación oficial se desviaba de la que había en Londres, el oro francés se largaba a Inglaterra, haciendo que fuese inevitable que en algún momento la plata desaparezca. Inglaterra adopta el patrón oro puro en 1821. Y la pregunta obvia es: ¿por qué el oro y no la plata? Pues no fue una reflexión teórica sobre las virtudes monetarias del metal amarillo. Los historiadores británicos lo explican de una forma bastante más simple. En 1816, en las bóvedas de Londres, había mucho más oro que plata. Eligieron
lo que tenían. ¿Por qué? Por lo que os hemos explicado hace un momento. Todo el oro se largaba a Inglaterra. Y a partir de ahí, el sistema se extendió solito. Alemania se une en 1871. ¿Cómo consiguió las reservas para hacerlo? Con los 5.000 millones de francos de oro que Francia le tuvo que pagar como indemnización por perder la guerra franco-prusiana. Es decir, Alemania se saltó las décadas de acumulación paciente que a otros les había costado una generación porque le pagaron el sistema entero de golpe. Japón entra en 1897. ¿Con qué dinero? Con la indemnización que le pagó China tras la guerra de 1894. Rusia entra el mismo año, con préstamos franceses que le permitieron acumular reservas sin tener que apretarse el cinturón. Vamos, que el patrón oro no se extendió porque un comité de sabios determinara que era el mejor sistema posible. Se extendió porque 3 países consiguieron el metal gratis y los demás copiaron para no quedarse fuera. Y una vez montado el tinglado, la siguiente pregunta es ¿cómo demonios funcionaba aquello? Porque la respuesta oficial y la respuesta real no se parecen demasiado. La versión que aparece en los libros de texto la formuló David Hume en 1752, más de un siglo antes de que el sistema existiera de verdad. Si tu país compra más de lo que vende, tienes que pagar esa diferencia en oro, es decir, sale oro del país. Y si sale oro, hay menos dinero circulando, así que tus precios bajan. Y si tus precios bajan, tus productos se vuelven más baratos que los del vecino, empiezas a exportar más y el oro vuelve. Es automático y pasa lo mismo al revés. Sin que nadie tenga que decidir nada, el sistema se corrige solo. Y de ahí a que muchos recuerden esa época con cierta nostalgia diciendo que todo era más estable. Pues bien, eso en la práctica no funcionaba del todo así. En 1959, el economista Arthur Bloomfield revisó lo que hacían realmente los bancos centrales durante ese periodo y descubrió que se pasaba del mecanismo por el forro constantemente. Cuando entraba oro, en lugar de dejar que se expandiera el crédito, o había más oro, se podía prestar más y eso expandía el crédito, en lugar de hacer eso, hacían todo lo posible para evitarlo. Y el Banco de Inglaterra hacía otra cosa muy curiosa. Gestionaba sus reservas moviendo la tasa de descuento arriba y abajo, con unos umbrales internos que jamás hizo públicos. Cuando le bajaba el oro, subía la tasa. Y ojo, porque eso no era saltarse las normas como tal, era exactamente lo que decían. Es decir, te sale oro del país, hay menos dinero circulando, la gente compra menos, los comerciantes tienen que bajar los precios para vender, los salarios acaban bajando también y cuando por fin todo se ha abaratado lo suficiente, tus productos son más competitivos que los del vecino y empiezas a exportar. Y entonces el oro vuelve. Todo eso no pasa en un trimestre, pasa a lo largo de los años. Lo que hacía Londres era otra cosa completamente distinta. Subía la tasa de descuento y atraía capital financiero de París o Berlín, y en cuestión de días, sin que los precios se movieran ni un milímetro y sin que ningún salario tuviera que bajar. Eso explicaba parte de la estabilidad que había en aquel entonces. La otra parte lo explica el transporte. En esa época no había internet permitiendo que los precios se ajusten en cuestión de microsegundos. Si tú tenías libras y querías dólares, podías ir al mercado de divisas físico y cambiarlos. O podías hacer otra cosa, coger tus libras, pedir el oro correspondiente en Londres, meterlo en un barco, mandarlo a Nueva York y cambiarlo ahí por dólares. Pero esa segunda opción tenía un coste, el flete, el seguro y los intereses del dinero que tenías parado mientras cruzaba el Atlántico. Lawrence Officer calculó ese coste con precisión y le salió que estaba entre un 0,6 y un 0,7. ¿Y qué significa eso? Que si el tipo de cambio se desviaba más de un 0,7%, de repente salía rentable el negocio de meter lingotes en un barco. Y había gente que lo hacía, no por patriotismo ni por mandato de ningún banco central, sino porque ganaban dinero con ello. Y esas operaciones devolvían el tipo de cambio a su sitio en cuestión de semanas. Una curiosidad, esa banda se fue estrechando con el tiempo, a principios del periodo superaba el 1%. ¿Y por qué se redujo? Por el telégrafo submarino, que se extendió a partir de 1866 y abarató los costes de coordinar la operación. Es decir, la estabilidad monetaria del siglo XIX dependía en parte de la velocidad a la que viajaba el oro. Vamos, que el sistema monetario más disciplinado de la historia se sostenía en gran parte sobre especuladores que querían ganarse un pico, no sobre bancos centrales cumpliendo reglas. Pero aún así, funcionaba bastante bien. Tan bien que hay todavía gente pidiendo volver a él. En este punto a muchos les parecerá que el sistema del patrón oro era un mal sistema por la forma en la que nació y
nada más lejos de la realidad. Hay una razón por la cual aún a día de hoy sigue teniendo muchos defensores. El que más repiten es la estabilidad de precios. El nivel general de precios de Gran Bretaña en 1914 estaba prácticamente en el mismo punto que 1821. Un siglo entero, 100 años de inflación acumulada, cero. Nada que ver con lo que hay ahora mismo. Y ojo, bajo el patrón oro los precios oscilaban, pero podían caer un 10% en un lustro y recuperarse después. Pero ahí está la clave, volvían. Había reversión. En el sistema actual no hay reversión de ningún tipo. Los precios solo se van en una dirección. En segundo lugar, entre 1873 y 1896 hubo una deflación sostenida en casi todo el mundo industrializado. Los precios cayeron alrededor de un 2% anual durante 23 años. ¿Y sabéis cuánto creció la economía en ese mismo periodo? Entre un 2 y un 3% anual. Y ojo, eso no era debido al patrón oro, sino que coincidió con el patrón oro. Bordo y Filandro lo llamaron deflación benigna y la distinguen explícitamente de la deflación maligna de los años 30, la cual vamos a tratar. Ahora bien, ¿por qué caían los precios? Porque el ferrocarril y la segunda revolución industrial abarataban la producción de todo. No era que faltara dinero, era que las cosas costaban menos de fabricar. Y por último tenemos la deuda. Bordo y Rokoff estudiaron la deuda pública de 21 países cotizados en Londres entre 1870 y 1914 y encontraron que los países adheridos al patrón oro pagaban entre 40 y 60 puntos básicos menos de interés que los demás. Lo llamaron el sello de aprobación. Estar en el oro era una señal creíble de que tu gobierno no iba a ponerse a imprimir billetes para tapar agujeros y el mercado te premiaba con financiación más barata. Pero bueno, ese argumento es discutible. Hay un estudio posterior que le pone al argumento una pega bastante buena. Niall Ferguson y Moritz Schullerich examinaron en 2006 más de 30 países emisores de deuda en ese mismo periodo y encontraron que había otra variable que abarataba tu deuda mucho más que el patrón oro, bastante menos atractiva. ¿Cuál? Ser colonia británica. Pertenecer formalmente al imperio te ahorraba más de 100 puntos básicos, el doble que portarte bien monetariamente. ¿Y por qué? Pues porque los inversores de Londres sabían que si una colonia dejaba de pagar, había una garantía implícita de que el imperio intervendría. Argentina, que era formalmente independiente y cumplía las reglas del oro con el mismo rigor que muchas colonias, pagaba primas mucho más altas simplemente porque nadie iba a mandar la flota a cobrar. Es decir, una parte importante de lo que parecía la recompensa de la disciplina monetaria era en realidad la recompensa a tener detrás a un imperio con cañones. Aún así, el balance del patrón oro hasta 1914 es defendible. El problema no fue cómo funcionaba en tiempos normales, que ahí es donde el patrón oro mostraba sus fortalezas. El problema llegó cuando el mundo se rompió. La primera mitad del siglo XX fue una auténtica montaña rusa de emociones, y ese periodo demostró cuáles eran las flaquezas del patrón oro. Pero cuando vienen mal dadas, los países empiezan a acumular oro sin descanso, y para los países que acumulan eso puede ser positivo. El problema es que para el resto esto es una catástrofe. Francia pasó del 7 al 27% de todas las reservas de oro del mundo y no dejó que ese oro se convierta en crédito dentro de su economía, lo esterilizó. Estados Unidos hizo algo parecido. Entre los dos retiraron alrededor del 11% del oro monetario del planeta de la circulación. No lo perdieron, no lo gastaron, lo metieron en un sótano. Y ahí se quedaba. ¿Y qué pasa cuando retiras moneda de la economía? Que los precios caen. Se produce lo que ya os hemos presentado, deflación. Según algunos cálculos, la mitad de la deflación que hubo entre el 30 y el 31 se explica por esa decisión. Y esto que puede sonar bien, las cosas son más baratas, ¿dónde está el problema? Es algo que puede ser destructivo para la economía. Vamos a ver por qué esa deflación fue tan destructiva y para eso hay que explicar qué significa la deflación cuando debes dinero. Imaginad que tenéis una hipoteca de 100.000 euros a tipo fijo y que los precios de todo, incluido vuestro sueldo, caen un 2% al año durante 20 años. Vuestra deuda sigue diciendo
100.000 euros. Ese número no se mueve, pero cada año esos 100.000 euros representan una porción mayor de lo que ganáis. Es decir, vuestra deuda crece sola, sin que nadie firme nada, sin que os suban ningún interés y sin que vosotros hayáis sido unos irresponsables. Eso es exactamente lo que les pasó a los agricultores estadounidenses durante las 2 décadas finales del siglo XIX y es lo que alimentó todo el movimiento político a favor de la plata. Y es lo que le pasó a media Europa en los años 30, pero comprimido en 3 años y con una intensidad brutal. El detonante fue el 11 de mayo de 1931. El Creditstand, el banco más grande de Austria, que manejaba cerca de la mitad del crédito industrial del país, anunciaba pérdidas superiores a su propia capital. El gobierno austríaco intentó rescatarlo y no llega. Y en cuestión de semanas el pánico se extiende a Hungría, a Alemania y a toda Europa central, porque los bancos de la región se prestaban entre sí constantemente. Gary Richardson estudió el mecanismo a nivel microscópico con los registros de más de 7.000 bancos estadounidenses y encontró que un banco tenía entre 15 y 20 puntos porcentuales más de probabilidad de quebrar si otro banco de su misma cámara de compensación había quebrado el trimestre anterior. Pero lo interesante es que separó dos causas. Una era la exposición real, si le habías prestado dinero al que quebró, pues te comías la pérdida. Y la otra era puro pánico informativo. Gente que sacaba el dinero de un banco perfectamente sano solo porque ha visto caer al de al lado. Y ese segundo canal es el que realmente genera problemas. Aquí llega el momento donde la camisa de fuerza aprieta de verdad. Cuando hay una crisis bancaria, lo que tiene que hacer un banco central es inundar el sistema de liquidez, prestar a manos llenas para cortar el pánico. Y ojo, inundar de liquidez no necesariamente implica imprimir dinero, pero esto ya son temas más complejos que no me quiero meter. ¿Y qué pasa si estás en el patrón oro? Que no puedes, porque emitir más moneda hace que la gente venga a canjearlo por oro. Y si te quedas sin oro, se acabó la convertibilidad y con ella tu credibilidad. Es decir, el sistema te lo prohibía. Alemania es el caso más doloroso. El canciller Brüning tenía dos opciones: devaluar el marco o aplicar deflación. Y eligió deflación, en parte por miedo al fantasma de la hiperinflación de 1923, que estaba todavía muy fresca en la memoria del país. Así que recortó salarios por decreto, recortó pensiones, recortó gasto público, todo mientras la demanda privada ya se estaba hundiendo sola. Resultado, más de 6 millones de parados en 1932 y ya sabemos lo que vino después. Un señor al que no le aceptaron en la escuela de artes ganó mucha popularidad, que ojo, no estoy diciendo que es solo culpa del patrón oro, ni que es culpa del patrón oro directamente. Digo que indirectamente contribuyó, pero de eso tenemos un vídeo bastante antiguo hablando que os dejo en la descripción. Pero creo que la idea se entiende. El sistema no estaba diseñado para estos momentos de pánico. A partir de ese momento, los países empezaron a salir del oro. Y todo país que salía iniciaba su recuperación. Gran Bretaña se sale en septiembre de 1931 y empieza a recuperarse en 1932. Estados Unidos se sale del 33, Francia aguanta hasta el 36 y hasta ese año seguía en contracción. Pero pongamos el caso de Japón. El ministro de Finanzas, Takashi Koreiko, suspende la convertibilidad del yen en diciembre del 31, deprecia la moneda un 40% y se pone a gastar financiándose con emisión directa del Banco Central, algo que ningún país occidental se atrevía ni a plantear en voz alta. Resultado, Japón recuperó su nivel industrial del 29 ya en el 32 y llegó al pleno empleo en el 33, cuando el resto del mundo todavía estaba en el fondo. Y esto es la ironía central de esta historia. La disciplina que hacía valioso el patrón oro es exactamente lo que lo convirtió en un arma cargada cuando llegó la crisis. Lo que te protege de los gobiernos irresponsables también te impide reaccionar cuando de verdad hace falta. Y sí, el patrón oro era un límite importante para los gobiernos y parte del incentivo para salirse de él estaba ahí, en no tener un límite. Pero aparte de eso, la economía real necesitaba otro sistema. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, crearon la antesala del sistema que tenemos hoy en día. En julio de 1944, 44 países se reúnen en un hotel de Bretton Woods en New Hampshire, con un encargo muy concreto: montar un sistema que dé estabilidad sin volver a matar a nadie de deflación. Y para entender lo que hicieron hay que conocer una regla que los economistas llaman la Trinidad Imposible. ¿Y qué dice esta ley? Básicamente que puedes tener
dos de estas tres cosas, pero jamás las tres a la vez. Tipo de cambio fijo, libertad para que el dinero entre y salga y política monetaria propia. El patrón euroclásico eligió el tipo de cambio fijo y libertad de capitales, y por eso sacrificó la política monetaria. Los bancos centrales no podían hacer casi nada. Bretton Woods le dio la vuelta, mantuvo el tipo de cambio fijo y se quedó con algo de política monetaria propia y sacrificó la tercera pata, la libertad de capitales. Es decir, la libertad de los inversores para salir y entrar cuando les dé la gana. Y no fue un detalle menor. Francia mantuvo controles sobre el movimiento de capitales de forma continua entre el 44 y el 67. Italia los mantuvo hasta los 90, es decir, durante casi medio siglo, un ciudadano europeo no podía mover su dinero libremente fuera de su país. Esa era la letra pequeña que hizo posible aquel sistema. El sistema que se diseñó en Bretton Woods era el siguiente: solo el dólar era convertible en oro, concretamente a $35 la onza, y todas las demás monedas se ataban al dólar. Es decir, el mundo entero dependía de que Estados Unidos cumpliera su promesa, en vez de que cada país velara por la suya. Y en 1948 eso parecía razonable porque tenía 2/3 del oro monetario del planeta. Pero en 1960 un economista belga llamado Robert Triffen publicó un libro donde señala el problema. Un problema que no tiene solución. El mundo necesita dólares para comerciar. Muchos, cada vez más, ya que los países están creciendo. ¿Y cómo llegan esos dólares al resto del mundo? Pues porque Estados Unidos gasta más fuera de lo que ingresa, es decir, con déficit. Entonces, si Estados Unidos cierra el grifo para proteger su oro, el mundo se queda sin liquidez y se ahoga. Y si mantiene el grifo abierto, cada año hay más dólares circulando por ahí y el mismo oro detrás, hasta que la promesa deja de ser creíble. No hay salida. Cualquiera de las dos rompe el sistema. Y los números lo cuentan solo. La cobertura del oro que existía en Estados Unidos y los dólares que debía al exterior estaba por encima del 200% en 1950. En 1971 había caído por debajo del 25%. Traducido, en 1950 por cada dólar prometido había $2 en oro. En 1971 había 25 céntimos. Y fijaos en una cosa, nadie tomó la decisión de vaciar esa promesa. Ningún presidente firmó nada. Se fue vaciando sola durante 20 años mientras todo el mundo miraba y hacía cuentas. Hasta que llegó aquel domingo por la noche. Volvamos al 15 de agosto de 1971. Nixon corta la cuerda. Hubo un intento de recomponer el sistema en diciembre de ese mismo año, el acuerdo Smith-Soniano, que devaluó el dólar a $38 la onza y amplió las bandas de fluctuación. Duró 14 meses. En marzo de 1973, las principales monedas empezaron a flotar libremente y ahí seguimos. Y la pregunta del millón, si el dólar ya no vale oro, ¿por qué lo sigue queriendo todo el mundo? La respuesta popular es el petrodólar, que en 1974 Estados Unidos firmó un pacto con Arabia Saudita para que el petróleo se vendiera solo en dólares. Pues resulta que eso, tal como se cuenta, no es exacto. Sí hubo acuerdos. En junio de 1974, Kissinger y el secretario del Tesoro negociaron en Riad un acuerdo de cooperación económica y militar. Y hubo un entendimiento reservado para que Arabia Saudita metiera sus ingresos petroleros en bonos del Tesoro estadounidense. Pero no hubo ningún tratado que obligara a fijar el precio del petróleo exclusivamente en dólares. De hecho, según una investigación basada en archivos desclasificados publicado por Bloomberg en 2016, los saudíes siguieron aceptando libras esterlinas para parte de sus ventas después de 1974. Lo que hubo fue una convención de mercado. Poco a poco, sin que nadie lo decretara, casi todo el petróleo del mundo se acabó cotizando en dólares. Y eso generó una demanda estructural de la moneda tan potente como la que había generado el propio oro, pero sin que existiera ningún papel firmado que lo sostuviera. Pero hay una segunda pieza todavía más improvisada, el mercado de eurodólares. Suena raro, pero no tiene nada que ver con el euro. Son simplemente dólares depositados en bancos que están fuera de los Estados Unidos. Y por estar fuera, esos bancos no tenían que cumplir con las reglas de la Reserva Federal. ¿Y qué significa esto? Pues que cada dólar depositado ahí, es decir, fuera de Estados Unidos, podía financiar muchos más préstamos que ese mismo dólar dentro de Estados Unidos. Ronald McKeon calculó el tamaño de aquello, unos 50.000 millones de dólares en 1973 y más de 1 billón a comienzos de los 80, multiplicado por más de 20 en menos de una década. El
sistema bancario paralelo del tamaño de una economía entera, moviendo dólares por todo el planeta, sin un banco central que lo vigilara, sin prestamista de última instancia, sin que ningún tratado lo hubiera creado. Y ese vacío se mantuvo durante más de 30 años hasta que reventó. En 2008, la Reserva Federal tuvo que abrir líneas de crédito directas con 14 bancos centrales extranjeros para meterles dólares en vena. Llegó a superar los 580.000 millones y lo repitió en marzo de 2020 con la pandemia. Es decir, la Reserva Federal acabó siendo el prestamista de última instancia del sistema financiero mundial. No solo del estadounidense, del mundial, sin que ninguna ley se lo mandara y sin que nadie lo hubiera planeado nunca. Era la única forma de sostener el sistema. Cada cierto tiempo alguien propone volver al patrón oro y el debate se plantea siempre igual. ¿Era mejor el oro o mejor el sistema actual? Pero esa pregunta está mal formulada porque da por hecho que alguien eligió alguna vez, y eso no ha pasado nunca. Como hemos visto, Inglaterra se puso en el oro porque era lo que tenía en la caja en el 16. Alemania entró con la indemnización de la guerra, Japón con otra. El dólar quedó en el centro del mundo porque en 1948 Estados Unidos era el único que tenía oro. Nixon cortó la cuerda un domingo por la noche sin nada preparado para sustituirlo. El petrodólar se cuajó solo, sin tratado. Los eurodólares crecieron en el hueco que dejó la regulación y la Reserva Federal acabó de banco central del planeta porque en 2008 no había nadie más. Ni una sola de esas decisiones se tomó pensando en cómo debería de funcionar el dinero del mundo. Todos fueron parches, herencias o accidentes que después se volvieron permanentes. El sistema que tenemos hoy en día no es un diseño, es lo que quedó cuando se cayó el anterior. Y cuando ese se caiga, que algún día caerá, tampoco lo va a enseñar nadie. Va a pasar lo mismo. Alguien cortará una cuerda un domingo por la noche, dirá que es temporal y 50 años después seguiremos aquí explicándolo. Por eso, nadie sabe cuándo se acabará este sistema y quién lo va a sustituir. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que algún día se va a sustituir el dólar? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.